a la comisión organizadora por permitirme en esta mañana compartir con ustedes este tema. Disculpen la garganta, la verdad estoy bastante resfriada y mi garganta ahorita está algo mal, así es que de repente por ahí me va a salir la voz un poco más gruesa, un poco más delgada, me van a disculpar. Bueno, el día de hoy vamos a compartir acerca de la fuerza muscular periférica y su relación con la desconexión de la ventilación mecánica en pacientes neurocríticos. Nosotros ya hemos visto durante todo el transcurso de la actividad académica, el paciente neurocrítico, hay un estudio chileno del 2016 de sus UCIs, de la UCI en Santiago, la epidemiología de estos pacientes, cuáles son las patologías que priman en sus UCIs, que realmente son muy cercanas a las que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, son las patologías que nosotros vamos a tener, los traumatismos encefalocraneanos, las hemorragias subaracnoideas, los ACVs, tenemos también las alteraciones como los síndromes de Guillain-Barré, las miastenias, las polineuropatías, etcétera. Tenemos una variedad de pacientes que de alguna forma reúnen ciertas características que están asociadas al sistema nervioso y son las que le van a permitir el ingreso a un área crítica. Actualmente existen ya unidades específicas en algunas instituciones del área del paciente neurocrítico, otras todavía son UCIs polivalentes donde se permite el ingreso variado del paciente, ¿no? Con diagnóstico variado. Para hablar un poco de la desconexión de la ventilación mecánica del paciente neurocrítico. Quería hacer una pequeña introducción, ya que uno de los ejes a compartir va a ser la relación que existe entre fuerza muscular periférica o la que vamos a descubrir con la desconexión. Bueno, nosotros sabemos de que la desconexión es la separación o la liberación de la ventilación mecánica de la presión positiva. Y aquí nosotros tenemos un estudio de Gibaja del 2018, donde hacen una revisión y se dedican un poco al estudio del paciente neurocrítico y cómo es que hasta el momento la literatura ha ido reportando la etapa de desconexión, de destete, ¿no? Entonces, aquí se llega a la conclusión de que las estrategias de desconexión del ventilador mecánico han sido extrapoladas de investigaciones y de protocolos de pacientes que no son de características neurocríticas, ¿no? Entonces, mucho de lo que en la actualidad se está trabajando es en base a lo que se está extrapolando, ¿no? Recién son pocos los estudios que tienen poblaciones de establecimientos o de UCIs neurocríticas, ¿no? Todavía se está en un proceso de crecimiento. Entonces, por ello, se podría decir que la desconexión de la ventilación mecánica ha ido un poco con sus altos y bajos, tratando de extrapolar. Pero debemos de recordar de que este paciente que entra a ventilación mecánica es un paciente que probablemente tenga dos características, ¿no? Uno, que tenga una ventilación prolongada, dependiendo de la patología o de cómo en ese momento se vaya evolucionando la patología en el paciente, como responda. Esto nos va a llevar a una traqueostomía o de lo contrario también tenemos las patologías agudas que pueden liberarse prontamente. Otra característica que debemos de recordar es que todo paciente que ingresa a la ventilación mecánica se busca dos cosas. No ingresa primariamente por una afección respiratoria. Eso es importante tener en consideración, sino más bien por el estado de conciencia que lo puede llevar a poder tener una injuria pulmonar. Otra de las causas por las que estos pacientes ingresan a ventilación mecánica es porque se va a buscar evitar factores de daño secundario a nivel de lo que es la parte neurológica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia clínica respecto a lo que vamos a encontrar con estos pacientes?
Bueno, nosotros vamos a ver que estos pacientes, muchos como dijimos al inicio, los criterios de desconexión, en muchos casos se han ido extrapolando. Entonces, por lo tanto, uno de los criterios de desconexión es que la patología por la cual ingresa a ventilación haya sido resuelta o esté en gran camino a resolución. Pero en estos pacientes neurocríticos no siempre se va a cumplir este ítem. O sea, la resolución de la patología que lo llevó a la ventilación mecánica no siempre va a estar resuelta en su totalidad. Estos pacientes también, según el estudio de Gibaja, presentan altas tasas de neumonías, muchas veces asociadas al ventilador por el tiempo que puedan tener de intubación o de requerimiento de vía aérea artificial, o también altas tasas de neumonías porque de repente se han injuriado al momento de la lesión, ¿no? Tenemos también otra de las características, es que los métodos y la duración del retiro de la ventilación mecánica, así como las tasas de reintubaciones, no difiere mucho del paciente que no tiene patología neurológica. Entonces, recordando o haciendo un análisis, ¿se están aplicando criterios convencionales para lo que es la desconexión de la ventilación? Bueno, un estudio de Richard Koh nos muestra, este estudio es del año 2009 y es un estudio muy bueno porque fue uno de los que mostró realmente que los criterios o los predictores de extubación de falla, los predictores de falla durante la extubación, los clásicos, los que se usan normalmente, realmente no son aplicables o no son criterios que nos van a predecir la falla en el paciente neurocrítico, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, como dice, se encontraron parámetros tradicionales de destete. Creo que no se ve muy bien, pero aquí tenemos los parámetros ventilatorios clásicos, que son la ventilación minuto, la respiración rápida superficial, el índice de Tobin, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, etcétera. Pero son los indicadores clásicos que realmente no se evidenciaron como indicadores también extrapolados al paciente neurocrítico de la misma forma. Pero, ¿y cuál podría ser la causa? En una de las discusiones él dice de que muchas de estas, de la falla o de la no predicción de estos indicadores está relacionado a que estos parámetros son principalmente parámetros de medición pulmonar. Y como dijimos al inicio, estos pacientes no necesariamente vienen por injuria pulmonar primaria. Entonces, su sensibilidad no va a ser ideal para una disfunción neurológica primaria, ¿no? Entonces, netamente son indicadores de medida pulmonar. Viendo eso, los clínicos, los investigadores, vieron que había necesidad de mejorar los predictores. Entonces, podemos encontrar un estudio de Victoria McRae, este es del año de 2017. Aquí se encontraron que ya existían o se empezaron a relacionar nuevos factores que podían estar en relación al éxito de la extubación. Dentro de estos factores que estaban en relación al éxito, se encontraban la edad, que estaba en relación a pacientes menores de 40 años, tenía un predictor que era la tos, también habían incluido el reflejo nauseoso y también se había incluido el balance hídrico. Entonces aquí en el estudio se encontraron de que a una menor edad, a un adecuado balance, lo menos positivo del líquido, y a una presencia de tos, se podía relacionar con el éxito de la extubación, pero no necesariamente al nivel de conciencia, porque también habían salido estudios que decían que mucho estaba en relación al estado de conciencia, al nivel de conciencia o a Glasgow por encima de 12, de 10.
Este estudio nos demuestra de que no es así. Posteriormente, se sigue investigando, se sigue viendo y a través del estudio de Karen Asherku, también desde el año 2017, se puede encontrar nuevos indicadores que pueden asociarse a lo que es como predictores de falla de estubación, ¿no? Entonces, aquí ya se va buscando lo que es se van cuestionando en cuanto a que si los indicadores ventilatorios netamente no están cumpliendo, digamos, el perfil adecuado, no están cubriendo la epidemiología, no les están permitiendo salir con éxito a sus pacientes, entonces empiezan a buscar otros indicadores y ahí es donde evalúan y ven, desarrollan ellos una escala que es el Visage. Esta escala presenta cuatro ítems que están relacionados a la edad, a la visión, que tiene que ser al seguimiento visual, está relacionado también al Glasgow, que tiene que ser mayor o no igual a 10, y también está relacionado a lo que es la aprehensión. Entonces, y al intento de deglución. Entonces, aquí en este estudio se puede ver, por ejemplo, de que la búsqueda visual, ¿por qué la incluyen? Porque para ellos es un indicador que va de alguna forma a darnos idea de un estado de conciencia, diferente solamente a la apertura simple ocular, a esa que se evalúa en Glasgow, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí es que el paciente haga un seguimiento visual. Entonces, esto de alguna forma nos va a poder decir que hay un estado mínimo de conciencia, que puede haber una integración cortical del paciente. Lo otro es la disfunción, como les decía, de la deglución, que también es común y aquí lo relacionan. Y algo muy interesante también, como les dije, aquí es la parte de la aprehensión. Entonces, nosotros vamos viendo que en los estudios se van incrementando los predictores que ya van valorando un poco la conciencia y también que van valorando indirectamente el trabajo de la musculatura. Este es un estudio que fue presentado el año 2018 y aquí lo que se busca es tener como un predictor independiente a órdenes motoras simples. ¿Cuáles son estas órdenes motoras simples que se estudian? Son el agarre o la aprehensión de mano y el hecho de la protrusión de la lengua. Entonces, se busca evaluar la utilidad de las tareas motoras simples como factores predictivos de fracaso de la extubación en los pacientes neurocríticos. Es importante aquí recordar de que estos pacientes tuvieron 132 pacientes, tuvo el estudio, de los cuales 90 tuvieron un éxito en la extubación y 42 tuvieron una falla. Hicieron una relación, de lo que es el tiempo de estadía en UCI, el tiempo de estadía total en el hospital, asociación con lo que es la neumonía asociada al ventilador, etcétera. Y aquí lo importante que se puede ver es dentro de las dos actividades o de las dos preguntas que se le trabaja al paciente como indicadores, están en la aprehensión de mano, ¿no? Entonces se le pide al paciente que lo coja la mano y es un puntaje de 6, que estás aquí, de acá. Si el paciente no responde y no te coge la mano, su puntaje es menor de 6. Este estudio se realizó en pacientes que tenían disfunción, de un hemicuerpo, el predominante, en los que no tenían alteración motora bilateral, o sea, se hizo bilateral y se pudo demostrar que existe una relación entre
la mejor entre la aprehensión de mano, el agarre, y también entre la protrusión de la lengua Entonces, como nosotros podemos ir viendo, ya hay varios estudios que están relacionando de forma indirecta la fuerza, el movimiento, con lo que es el destete del paciente neurocrítico. Siempre haciendo hincapié que estamos hablando de un paciente que no ingresa por injuria primaria, pulmonar primaria, ¿no? Porque ahí se compromete un poco más la parte pulmonar, y sí, los indicadores convencionales de destete también tienen una gran importancia. Aquí, dentro de lo que es la evaluación de la fuerza muscular, entonces nosotros vamos a considerar el nivel de conciencia, la escala muscular del Medical Research Council, y también lo que es la dinamometría, como una forma de poder medir y objetivar lo que decíamos que es la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia es importante en gran medida, porque si yo voy a trabajar o voy a valorar MRC en mi paciente, necesito que me colabore. Para la dinamometría necesito que me colabore. Una de las formas como estamos nosotros trabajando en la unidad, y que todavía estamos un poco revisando literatura y estudiando, es en relación a la funcionabilidad y a lo que es el ortostatismo, ¿no? El control de tronco, el control cefálico, que tiene que ver con la musculatura periférica también. No hemos encontrado, o sea, un estudio, digamos, que respalde este trabajo que vamos haciendo nosotros en el Hospital Almenara, pero de alguna forma estamos haciendo casuística y estamos valorando la relación que existe entre la funcionabilidad y también un criterio predictor de éxito a la desconexión del ventilador. Bueno, muchas gracias. No quiero terminar sin compartirles de que mientras más podamos nosotros mover a nuestro paciente, mientras más podamos generar desarrollo de la fuerza muscular periférica, que está asociado, como pudimos ver, en la parte muscular periférica, con el MRC que se puede valorar, la deglución, que es importantísimo, pero ya no lo veamos como que el paciente tiene que deglutir, ¿no? Sino veámoslo como que el paciente tiene que protruir la lengua, y de esa forma va a ser, porque hay un estudio también que habla de intento de deglución, porque con un tubo, las terapeutas de lenguaje incluso saben muy bien eso, no se puede realizar la función de deglución, pero sí ya tenemos un indicador diferente, que es la protrusión de la lengua, ¿no? Gracias por escuchar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan?